En este video vamos a trabajar de manera genérica sin dar dimensiones con proporción de pabellón arquitectónico. Primero vamos a ver cómo construir una grilla 3D, luego incorporaremos una esfera a la grilla para observar cómo recortarla con planos y obtener un octante de esfera. Luego vamos a generar una matriz de interacción entre primitivas y por último vamos a hacer interactuar otros dos elementos para sistematizar una búsqueda de formas mediante una sistematización. En muchas ocasiones, para poder modelar con una guía que nos permite identificar rápidamente puntos en el espacio, para tomarlos como referencia en la construcción de un objeto, es conveniente contar con una grilla compuesta por líneas o por puntos. En este caso particular vamos a construir una grilla virtual compuesta por tres planos perpendiculares entre sí, formada por líneas también perpendiculares dispuestas en cuadrícula de 6 por 6 módulos de una unidad. Empezamos en vista superior, vamos a buscar el comando línea y trazamos una línea que tenga 6 unidades en la dirección vertical y otra de 6 unidades en la dirección horizontal. Con estos dos elementos vamos a ir a matriz rectangular, vamos a seleccionar una de las líneas, por ejemplo empezamos por la línea vertical, damos Enter después de seleccionarla, decimos cuántos elementos queremos en la dirección de las X y vamos a poner 6 elementos y cuántos en la dirección de las Y. Por ahora un elemento, en la Z también un elemento porque no vamos a ir al espacio y el intervalo de referencia va a ser de una unidad. De esta manera tenemos ahí 6 líneas que van a dividir 5 espacios. De la misma manera vamos a operar con la otra línea, la horizontal. En este caso seleccionamos acá, damos Enter. ¿Cuántos elementos en la dirección de las X? Sería solamente uno. En la dirección de las Y serían 6 elementos. Y en la dirección de la Z, un elemento. El intervalo de referencia es de 1 también. Le damos Enter. Y tenemos esta situación. Hacemos un acercamiento, vemos que para contar con una grilla de 5 por 5 elementos nos están sobrando algunos segmentos de línea. Podemos ir al comando recortar, seleccionar todo con un crossing y recortar los elementos que estén sobrando, que son estos de acá. Como queremos que este plano constituya una unidad, sea un solo grupo de objetos, los podemos agrupar. Vamos al comando agrupar objetos, seleccionamos todo, le damos Enter y si picamos sobre algún punto del objeto vemos que constituye una unidad. Haciendo doble clic en la pestaña superior y doble clic en la pestaña perspectiva, ahora vemos ese objeto en perspectiva. Hacemos una copia del mismo, vamos al comando copiar, seleccionamos, copiamos hacia dos costados, haciendo clic sobre este elemento y usamos el Gumball. Podemos hacer que este elemento gire alrededor del eje verde, por ejemplo, picando en la rotación y pidiendo que rote 90 grados. Lo mismo hacemos con el otro que está en el otro costado, esta vez va a rotar respecto del eje rojo y pedimos también que rote 90 grados. Lo que nos falta hacer es desplazarlo, mover, para que coincidan estos tres planos, constituyendo algún origen. Y como son tres elementos separados, vamos a agrupar nuevamente, seleccionando el total, damos Enter, y supuestamente si picamos en cualquier punto, se selecciona el total, con lo cual ha quedado agrupado. Ahora vamos a ver cómo obtener un octante de esfera de caras cerradas. Aprovechamos la grilla tridimensional y trabajando en vista en perspectiva, primero vamos a buscar el comando esfera. Desde centro y radio vamos a marcar el centro de la esfera en el origen de coordenadas de estos tres planos y vamos a darle radio de 5 metros. Podemos trabajar con el modo de visualización sombreado. Queremos quedarnos con el octante de esfera que se encuentra dentro de los tres planos. Entonces lo que necesitamos hacer es trazar planos de corte para tratar de que nos quede aislado el octante que estamos buscando. Para eso podemos también trabajar con el comando línea y trazar una línea en el sentido de las X, otra en el sentido de las Y, que atraviesen completamente la esfera.
De esta manera podemos hacer una extrusión de curva recta donde vamos a generar un plano vertical. Podríamos poner ambos lados sí, también asegurarnos que la extrusión supere la altura de la esfera, y podemos directamente hacer una copia de ese plano utilizando el Gumball. Entonces giramos con copia apretando la tecla Alt 90 grados y volvemos a hacer una copia de este plano vertical que hemos seleccionado, haciéndolo girar con respecto al eje verde, al eje Y, también 90 grados. De esta manera ha quedado listo para hacer una partición booleana. Vamos al comando partición booleana, seleccionamos qué es lo que queremos partir, seleccionamos la superficie de corte, damos entrada y directamente podemos borrar planos y borrar también todos los octantes que nos han sobrado, que son los que no queremos conservar. A partir de aquí, sistematizar una búsqueda con otros elementos, aprovechando la presencia de la grilla para poder referirnos a puntos precisos del sistema. Podemos hacer una copia de este conjunto de elementos, o sea la grilla más el octante de esfera, varias veces. Por ejemplo, de esta manera, hagamos por ahora con esa cantidad, y traer otro elemento, por ejemplo, dibujar un cono. En este caso podemos girarlo para ver qué otras alternativas nos ofrece. Lo giramos 90 grados en este sentido y lo giremos también alrededor del eje Z una cantidad diferente, por ejemplo 30 grados. Lo que vamos a hacer es ubicar en el primer modelo la base del cono, moviéndolo al cono, el centro de la base coincidente con este borde de la esfera. Y vamos a observar que nos da una cierta curva de carácter orgánico que puede ser de mucho interés para formas complejas. De la misma manera podemos hacer un estudio haciendo variar la posición del cono respecto de la esfera en varias posiciones, para eso la grilla, para poder aprovechar la referencia precisa y determinar cuál de estas posiciones es la que más nos interesa en el proyecto que nosotros tenemos en curso. También podemos hacer un análisis tal vez mucho más sencillo, operando con los mismos elementos, por ejemplo el octante de esfera y un cono, donde arrancamos con el centro de la base del cono coincidente con el centro del octante de esfera, con el centro de la esfera, y vamos moviendo el cono una unidad hacia la derecha en esta primera fila, y vamos moviendo 2 unidades hacia adelante en cada una de las siguientes filas, y formando una matriz como la que se ve en la figura, donde cada uno de estas interacciones da una forma diferente. Luego lo que podemos hacer es probar qué ocurre con ese conjunto de formas si hacemos diferentes operaciones booleanas. Por ejemplo, si hacemos, tomando una de las filas, hacemos intersección entre las dos formas, vemos que con solo hacer eso ya tenemos una variedad de formas resultantes. Si además probamos a hacer una diferencia booleana, o sea, sustraer, por ejemplo, a la esfera, sustraerle el cono, vamos a tener otro conjunto de resultados. Si al cono le sustraemos la esfera, tenemos otro conjunto diferente de resultados. Y así siguiendo podemos hacer una sistematización de combinatoria que nos permite utilizar la grilla como un elemento de precisión para hacer un estudio de interés al trabajar con primitivas. Ahora vamos a dar un ejemplo un poco más concreto de generación de formas para ser utilizada en un pabellón, a pesar de que todavía vamos a trabajar de manera genérica sin dar dimensiones para el pabellón. Vamos a comenzar trazando un par de círculos desde centro y radio,
el primero de radio 5 y el segundo de radio 3. Comenzamos con ambos círculos centrados, pero luego al círculo interior lo vamos a desfasar una unidad hacia arriba y una unidad hacia la derecha para obtener así dos círculos descentrados que nos permitan luego hacer una partición y obtener 4 sectores de diferente forma. Mediante una extrusión de curva plana cerrada vamos a convertir al círculo exterior en un cilindro de altura 5, cuidando que la opción ambos lados esté en no para que se extruya hacia un solo lado. Le damos enter y luego con el mismo comando extruimos el otro círculo, pero ahora asegurándonos que ambos lados estén en sí para que ese segundo cilindro atraviese completamente al primero. Podemos trabajar en modo sombreado para observar qué es lo que está pasando, y lo que queremos hacer acá es una diferencia booleana donde a este primer cilindro de mayor radio le vamos a sustraer el cilindro de menor radio. Hecho esto, como decíamos, queremos dividir en cuatro formas diferentes. Entonces vamos a aprovechar estas dos líneas rectas, vamos a hacer también una extrusión de curva y las vamos a hacer también a ambos lados para generar dos planos que corten a esta suerte de tubo que ha quedado en 4 sectores. Para ello vamos a usar la opción partición booleana, que nos permite continuar con formas sólidas. Esta es la forma a partir y estos son los planos de corte, con lo cual si seleccionamos individualmente cada una de las porciones, ahora han quedado como formas separadas. Vamos a borrar los planos de corte y para poder identificar estas formas vamos a desplazarlas para ver que efectivamente han quedado 4 formas separadas. Previamente ya hemos preparado una grilla tridimensional de líneas con la cual vamos a hacer de soporte de estas formas. Seleccionamos 2 de ellas y cuidando que sus extrusiones no pertenezcan al mismo plano, hacemos girar, por ejemplo, alrededor del eje rojo 90 grados de esta forma. Ahora podríamos mover la segunda forma desde este punto a un punto coincidente con la grilla anterior. Esto nos va a permitir realizar distintas operaciones booleanas y obtener así distintas formas. Por ejemplo, si hiciéramos una diferencia booleana de esta forma menos esta forma, obtendríamos, por ejemplo, este resultado. Ese resultado podría a su vez ser tratado, por ejemplo, con una simetría. Supongamos en este sentido, y nos va ofreciendo distintas posibilidades de tratamiento de estos espacios. A su vez podemos hacer una nueva simetría de todo el conjunto de formas que hemos conseguido hasta acá y seguir trabajando de esta manera nos puede permitir nuevos resultados. Para poder observar mejor las formas, podríamos hacer un cambio de capa de los objetos que componen el modelo y llevar, por ejemplo, estas formas a la capa 1, que tiene en el modo sombreado color rojo. Entonces podemos decir cambiar capa de objeto. Como ha cambiado ya, podemos entonces frizarla
a la capa que contiene la grilla, que es la capa predeterminada. Y así podemos observar mejor cómo va quedando el resultado. Podemos hacerle una base, por ejemplo, en otra capa, con otro color. Podemos poner un color más claro, hacer un rectángulo de base y a su vez hacer una extrusión de superficie, por ejemplo, de 20 centímetros. A esto se le puede seguir agregando otros elementos, como por ejemplo ponerle un vidrio o hacer un calado. Si quisiéramos, por ejemplo, poner un vidrio, podríamos poner acá un color, por ejemplo, cian, trazar algunas de las líneas que faltan para completar un sector para el vidrio y hacer una selección con Control Shift, picamos aquí, se selecciona esta curva, se selecciona esta otra, esta, hasta completar un conjunto de curvas cerradas que permitan operar con algún comando de superficie. Por ejemplo, parche. Si, bueno, acá ya se ha avanzado con el modelado, se le ha asignado algún material. Todos estos comandos los vamos a ver en las próximas clases. Lo que hemos visto hasta aquí es el resultado de uno de los cruces de la matriz de sistematización entre dos objetos que tienen distinta posición. Lo interesante de esto es cuando uno opera con la sistemática, puede encontrar distintos resultados con solo hacer girar el objeto A, por ejemplo, en este caso el objeto de color magenta, y en este caso está girando con respecto a un eje vertical de a 90 grados, mientras que el objeto B, en este caso el de color azul, está girando también de a 90 grados, pero con respecto a otro plano que no es el plano XY, sino el plano, en todo caso, YZ. Si nosotros copiamos estos elementos en las distintas columnas de esta matriz y copiamos a su vez los elementos A en las distintas filas de la matriz, estos cruces nos van a ir ofreciendo formas diferentes que pueden ser tratadas mediante operaciones booleanas. Esa es la verdadera sistematización para la obtención de distintos resultados.